Dios le bendiga y Dios le guarde. Bienvenidos a su espacio, Sé Hombre, un programa destinado para toda la familia, pero sobre todo para el sacerdote del hogar. Con ustedes su amigo y hermano Darling Ureña, como siempre a mi lado mi compañero de batalla Daniel Ruiz. Así es, una vez más compartiendo con ustedes este momento, un momento que estimamos es de provecho, una cosa así más o menos como cuando Jesús le dijo a Marta que María había escogido la mejor parte. Esta es la mejor parte que nosotros hemos escogido para ustedes, para bendecirles con una buena palabra, en el nombre del Señor Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga y prepárense para que puedan ser edificados y bendecidos en este nuevo programa. Amén, amén. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Le queremos pedir, por favor, que si usted no se ha suscrito a este canal de podcast Iglesia Buenas Nuevas RD, usted se pueda suscribir y pueda activar la campanita de notificaciones y así cada vez que haya un contenido puede llegarle la notificación y usted puede compartirla con sus amigos y grupos de WhatsApp. Es importante que usted le dé a la campanita, que también se suscriba, le dé like y deje algún comentario sobre el contenido que usted está viendo y así nosotros usamos esa referencia para saber cuál es el programa, cuál es el tema en el cual nos podemos inclinar. ¿Verdad que es una bendición poder contar con su audiencia y esperamos seguir contando con ella? Usted sabe que siempre traemos temas bíblicos, temas que a veces nos chocan en la semana. O sea, a veces los temas no los buscamos nosotros, sino que ellos nos buscan a nosotros. Son como unos temas que nos atropellan en medio de la semana. Y esta semana yo estuve pensando sobre algunos epítetos, ¿verdad?, que algunos de los libros utilizan para referirse a las personas, ¿verdad? A las personas inconversas o a personas que su nivel de vanidad y de orgullo no los deja ver su error. Y uno de esos epítetos, de esos apodos que le ponen es el de necio, ¿verdad? La necedad. Yo recuerdo que antes a uno le decían, mira muchachos, no le diga necio, que necio nada más se le dice al diablo. Era una expresión que le decían a uno cuando era niño. Pero en esta ocasión queremos hablarle sobre el necio según las Escrituras. ¿Con qué se come eso en la Escritura? Y sobre todo, ¿hay en la iglesia actual personas que se comporten como la Biblia dice aquí, que se comportan los necios? Bueno, yo sin temor a equivocarme, creo que diría que sí, que hay todavía mucha gente que no tienen, vamos a decir así, o no han desarrollado la capacidad de discernir cosas espirituales, bueno, y andan por ahí como muy alegres con respecto al camino, un camino tan serio que es el camino de Dios. Es un camino serio, a la vez es un camino sano, pero mucha gente como que la idea de ese tipo de evangelio no le gusta y prefieren diseñar su propia experiencia de evangelio para poder tener un evangelio más cómodo para ellos, ¿verdad? Fabricar su nidito en la iglesia.
Y esto es terrible. Uno se ríe, pero es una verdad terrible. Y yo quiero que oremos por aquellas personas que se conectan y se van a conectar para que el Espíritu Santo de Dios, como decía Daniel al principio, ministre sus vidas. Y si usted tiene alguna cosita que recoger por ahí, usted comience, ¿verdad?, recogiendo esos pequeños detalles para ir al otro nivel. Padre, te damos gracias y te honramos. Sabemos que sin ti nada de esto pudiera ser posible. Nosotros no somos quien, Dios, para decirte qué hacer. Tú eres Dios soberano. Pero sí te pedimos, Señor, que estas palabras que tú has puesto en nuestra boca, Señor, sean sazonadas con sal, sean sazonadas con tu espíritu, para que así tengan el impacto, Señor, que deben tener sobre cada vida y sobre cada creyente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Vamos a leer el Salmo 14.1 para comenzar esta playa de expresiones populares de la Biblia, expresiones populares del salmista, del proverbista y otras personas que hablan sobre este tipo de gente, que es el necio. Salmo 14, verso 1 dice el necio, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, el necio utiliza esta expresión de no hay Dios para justificarse a sí mismo su necedad. Para él decir, no, es que para qué uno se va a estar aguardando si no hay Dios. O sea, para qué uno va a estar en eso si Dios no existe. O sea, por esa la idea actual más que en todos los tiempos de querer sacar a Dios de la ecuación, porque si tú logras sacar a Dios de la escuela, de la familia y de la ecuación de la sociedad, pues obviamente la gente va a vivir según su propio criterio y esto es una vida necia ante los ojos de Dios. O sea, la gente lo que quiere vivir neciamente. Y etimológicamente necio veíamos al principio que es una persona, ¿verdad?, sin cabeza, bruto, burro. Que tiene la cabeza. Tiene la cabeza, pero no la usa. Pero como si no la tuviera, está en el plástico todavía. Entonces, cuando las personas se empeñan en sus propios, en su propio orgullo, en su propia vanidad, y no le importa todo lo demás, sino en complacerse a sí mismo, es un necio. Es un necio según la Escritura. Y nosotros, como creyentes, tenemos que conocer cuáles son las cosas que a Dios no le gusta. A veces nos enfocamos en ser buenos niños para el Padre, pero nos olvidamos de que el Padre nos ve en todos los sitios. Y a veces cuando estamos en la iglesia, yo nunca he visto una gente mal portada en la iglesia. En la iglesia todos somos santitos, todos somos correctos, todos somos unos ángeles caídos en ese momento. Pero cuando nosotros salimos de la congregación, cuando hablo de la iglesia, hablo del templo, de la congregación, y nos dedicamos en nuestras tareas diarias, nuestra escuela, nuestra universidad, nuestro trabajo, nuestro diario vivir, entonces ahí comienza nuestra naturaleza real. En esa naturaleza, ¿usted y yo somos necios o somos sabios? Eso sería una buena pregunta para que usted ponga en sus comentarios, en los comentarios de este programa. Yo me comporto, pero honestamente hágase esta pregunta, no se la haga desde una falsa santidad que usted se creó para decir, no, ay, no, ¿y cómo va a ser? No. Hay momentos donde nuestras tonterías son más grandes que nuestra espiritualidad. Sin embargo, el verso 1 del capítulo 14 dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Y eso me está diciendo que dentro de la iglesia, los que estamos dentro de la iglesia con el propósito Dios, con el objetivo Dios, no somos necios. Exactamente, o no deberíamos. Yo siempre uso esa palabra, no deberíamos, ¿verdad? Porque hay una cosa una cosa es que no puedo y otra es que no debo. De poder podemos. Ahora, no debemos hacerlo porque debemos guardar la honra a nuestro Padre que es santo.
¿ok? No por guardar las apariencias, sino para guardar la honra y el respeto a nuestro Padre que es santo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros preferimos guardar la imagen y no guardar la honra. Porque guardar la honra tiene más que ver con lo interior, pero guardar la apariencia tiene todo que ver con el exterior. ¿Y quién es el que escudriña el corazón? No es el que lo creó. Entonces, por eso nos dice que somos necios. Porque hacemos cosas para que la gente nos vea, pero nos olvidamos de que aquel que nos diseñó ve más profundo que la gente. Yo menciono, yo menciono el verso 1 del capítulo 14 del Salmo, o el Salmo 14, porque el enunciado me está diciendo a mí que no hay necio en el pueblo de Dios. Ahora, Cristo, yo pienso que Cristo todavía es un poco más tajante cuando en Mateo capítulo 5, verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esta palabra, esta aseveración de Cristo está ratificando de que no hay necio en el pueblo de Dios. O no debería haber, ¿verdad? Es lo que quiero decir. No debería haber. O sea, no debería haber necio. ¿Por qué? Porque se supone que son los hijos de Dios. Por eso Jesucristo dice, baja esa línea sobre, óyeme, no le hables hacia tu hermano, porque tu hermano no debe ser así. Ese es como el caso del espiritual. Estas dos condiciones, espiritual y carnal. ¿Puede un cristiano, y se los dirijo a ustedes, ¿puede un cristiano ser carnal? Porque el cristiano está llamado a ser espiritual. Exacto. Única y exclusivamente, ¿puede o no puede? Es una buena pregunta. Dejen en los comentarios, por favor, su respuesta sobre lo que usted cree que debe responder ahí. Ahora, tú mencionas... Una respuesta sopesada, ¿eh? Sí. Ahora, tú mencionas, Darling, que en la iglesia todos estamos bien portaditos. Bien portados y comportados. Pero entonces cuando salimos de las cuatro paredes, de esa estructura, y nos vamos a otro lugar... Otro escenario, somos tan comportados y tan portados como dentro del templo. Si hay alguna variante, si soy diferente, entonces, ¿qué me define? ¿La autenticidad? ¿Qué me define? ¿La falsedad? ¿Qué me define? ¿La hipocresía? Porque la hipocresía también es una fachada. Es una fachada. Es una fachada, es un porte, es un traje. Es la ropa por excelencia del necio. Sí, es un traje, exacto, es un traje que cualquiera se lo puede poner. Exacto. Espiritual tiene una vestimenta. El carnal también tiene una vestimenta. Y cada cual tiene sus especificidades o su manera de, o sus apariencias, cómo se percibe, cómo se ve. Uh-huh. Entonces, el necio, yo quiero que tú sigas desarrollando eso, Daniel. Continúe. Miren, sigue diciendo aquí, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. O sea, mucha gente se excusa para ser un necio en que el mundo como quiera está destruido, que la sociedad está desmoralizada. O sea, si yo me pongo a calcular ese tipo de cosas, primero, estoy desmeritando el hecho de que Dios puede transformar toda persona. Porque yo estoy diciendo, no vale la pena. Y si yo digo, no vale la pena que una gente busque a Dios, porque como quiere el mundo está así, está sano, no sé qué, no sé cuánto, y la gente corrupta, los ladrones roban, los políticos hacen esto, y todo es un problema. Entonces, ¿para qué uno va? O sea, no podemos tampoco llegar ahí. Y te digo, hay creyentes que no creen tanto. Están en la iglesia por un aspecto incluso superficial del evangelio, ni siquiera por la convicción real de Cristo. Yo diría que por tradición.
por tradición, Por algo puede que ser se ha por venido tradición, transmitiendo. por algún beneficio que les brinde. Incluso el beneficio de la tranquilidad que le brinda estar en un sitio. Es más, me voy más lejos. Hay gente que le gusta ciertos lugares, ciertas iglesias, porque, porque le gustan los ambientes, y la iglesia en sí también es un ambiente. Claro, claro. Música en vivo, movimiento, palabras motivacionales. Y hay gente que le gusta eso. No tienen otro sentido, otro motivo por esta. Señores, así es. Así es. A Jesús lo seguía mucha clase de gente. A Jesús lo seguía hasta la gente que lo quería criticar. A Jesús lo seguía gente específicamente para criticar lo que le estaba haciendo. Y eran seguidores. Sí. Donde quiera que él se movía, iban. Pero era específicamente para buscar el defecto, donde fallaba y criticarlo. Por eso dice la palabra de Dios que cuando ellos hacían estos movimientos estratégicos, Jesús decía, y conociendo en el corazón de ellos que la intención era tal cual, entonces se refería a ellos de cierta forma. Sí. Pero porque él conocía la intención del corazón. Ahora, tú decías de que hay personas que consideran a la iglesia como un ambiente Un ambiente donde hay música, de gozo, de sí, alegría. donde hay camaradería, compañerismo, Exacto. hay... Y yo creo que cada cual y cada quien tiene una perspectiva de la iglesia. Va a la iglesia con un objetivo. Percibe a la iglesia de tal y cual forma. Y eso lo hace tanto el que lo ve desde esta perspectiva, o lo ve desde su perspectiva, puede que esa perspectiva sea correcta o puede que esa perspectiva no sea correcta. Porque David decía en el Salmo 27, en el verso 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David tenía un objetivo. David tenía una perspectiva por la cual... Un objetivo divino, sublime. Como te digo, pero es que no todo el que va a la iglesia va con un objetivo sublime. Por eso te digo, cada quien va de repente con una perspectiva diferente, según su criterio, según su subjetividad. Pero nosotros debemos ponderar cuál es la perspectiva correcta. Porque David decía que él que estaba demandando eso de Dios para tales cosas. Y esas tales cosas era contemplar la hermosura del Señor y inquirir en su templo. ¿A qué yo voy al templo? Eso hace la diferencia. Y tener, obviamente, o sea, tener una sana vida de congregación que va a proyectar, que va a reflejar mucho qué tipo de vida en tu interior tú llevas. Uh-huh. Miren, hay gente que van a las congregaciones por el mero hecho o solamente por no ser llamados a la atención por algún líder, pastor o diácono de la iglesia. Esa es la única motivación que tienen para ir a la congregación, para juntarse con sus hermanos. No es que usted quiere estar en comunidad, no es que usted quiere buscar a Dios con sus hermanos en Cristo los santos, no es que usted quiere tener una vida de congregación, nada de eso. Es para que el pastor no me llame. Exacto. Es para que fulana no me pregunte que por qué no estoy viniendo. O sea, a eso hemos llegado. Wow. Y eso no pasa en una. No estoy hablando de una congregación específica, sino en la iglesia en general, tanto aquí fuera del país también. Bueno, hay mucha gente que le teme más a los Entonces, hombres. son necedades que le temen del más corazón. A los hombres Temer a los hombres más que a Dios es una necedad. Una necedad. Es una necedad, es una brutalidad del corazón del hombre. Ay, no, para que el pastor... El pastor no diga nada, el pastor no me Déjame vea, ir porque después me están llamando y me están preguntando. Por favor. Para que el pastor vea que yo me estoy congregando. No, el pastor está asegurando su salvación. Usted asegure la suya. Usted asegure ser usado por Dios y que Dios tenga misericordia de usted. Definitivamente. El proverbista también dice, el hijo sabio alegra al padre,
pero el hijo necio es tristeza de su madre. En Proverbios capítulo 10, verso 1. El hijo sabio arregla al padre. Ahora, yo quiero hacer una separación aquí entre sabiduría e inteligencia. Porque la inteligencia, la sagacidad, es una parte del ser humano que se desarrolla durante el conocimiento. Ahora, la sabiduría es cómo tú aplicas ese conocimiento. Esa es la sabiduría. La inteligencia es absorber el conocimiento. ¿Qué tan rápido tú lo absorbes? Es que te vuelve una persona muy inteligente o poco inteligente. Ahora, la sabiduría es la forma en la que yo aplico correctamente esa información que yo tengo. El proverbista dice en el capítulo 2, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Exactamente. Él es el que te dice, mira, esto que ya tú conoces, aplícalo de tal forma. Exacto. Por eso en los Estados Unidos se desarrolló una campaña hace mucho tiempo entre creyentes que decía, ¿qué haría Jesús en una situación X o Y? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué diría Jesús si estuviera aquí? Y comenzando con esa comparativa fue que muchas cosas dentro de las iglesias comenzaron a verse afectadas de manera positiva de qué era lo que las personas tenían que hacer. ¿Qué haría Jesús? O sea, ¿cuál sería la opinión de Cristo con respecto a este tema o aquel tema? Y sembrándole esa idea en el corazón y en la mente de los jóvenes, entonces los hacían tomar decisiones sabias con respecto a temas cotidianos, porque ellos ponían como referencia qué haría, qué pensaría, qué diría Jesús con respecto a este tema. Que es nada más y nada menos que la sabiduría de Dios. Jesús, la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el proverbista está diciendo? Que el hijo que es sabio. Sabio quiere decir que es totalmente lo contrario a un insensato, a un loco o a un necio. Sabio quiere decir que es una persona que se maneja prudentemente y que tiene una respuesta conforme, en este caso, conforme a sabiduría. A la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuál es el asunto con nosotros? Bueno, que a veces somos bien inteligentes, para perjuicio incluso de nosotros mismos. Somos bien inteligentes. Ser necio no indica netamente que la persona es tonta en sí. Indica más bien que la persona se hace el tonto. ¿Me doy a entender? Por eso dice que el que conoce lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Por eso habla de la necedad, porque la necedad no es que él es un tonto, ignorante, que no. Es que sabe eso, sabe cuáles son las cosas buenas y convenientes, y aún así él decide hacer lo malo. Busca una justificación en su corazón para pasarle por arriba ese mandato de Dios y dice, no, yo lo hago así porque como a veces, ¿qué dicen a veces los impíos? No, para yo ser un cristiano como este, yo prefiero ser impío. Usted lo hace así porque usted es necio, mi hermano. Entonces, esa es la problemática que tiene la necedad en eso. Entonces, dice que, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que habla tonterías. Miren, hay gente que nada más hacen abrir la boca para que salga esa fuente de tonterías. Esa fuente de sandeces. Es una cosa impresionante. Hay grupos que tú dices, pero ¿y de qué están hablando aquí? Porque ¿qué? Son cosas que tú no puedes ni analizarlas. O sea, una persona que medianamente es sabia o sensata no puede analizar ni siquiera muchas de las tonterías que se hablan. No, que ahora, que no sé qué. Y tú te preguntas, ¿y de qué están hablando? No, esa gente tiene un debate grandísimo sobre
una tontería. Y tú dirías, un debate grandísimo, perdiendo su tiempo con esa tontería. Pero esa es la vida del necio. Como decir que Dios, como decir que no hay Dios. Exacto. No, es que el necio prefiere la ausencia de Dios. Porque Dios siempre va a ser una limitación para lo que Él quiere hacer. Ahora, negar a Dios no necesariamente es decir, no creo en Dios. Eso no es negar a Dios. No quiero las cosas de Dios. Pero mira, lo más, no es negar a Dios. Hay una gran, no necesariamente es así. Hay una gran contrariedad. Yo no sé cómo calificarlo, una barbarie, no sé, pero entonces al negar la existencia de Dios, el necio entra entonces el epíteto de ateo. Y entonces lo más grande... Que los ateos no existen, ¿eh? Sí, y lo más grande de eso, Darling, es que nos conseguimos nosotros con grandes científicos que se suponen son la gente del conocimiento, son la gente de la sabiduría. Y son los grandes necios del mundo. Diciendo que Dios no cabe. Son los grandes necios. O sea, no hay cabida en el entendimiento, en el razonamiento de ellos. No hay cabida para la cosa Dios. Y yo decía, wow, pero es impresionante oír a un científico con toda aquella verborrea, aquella palabra, aquellas obras que ellos mismos han desarrollado, escritas, y no pueda tener cabida a Dios, no pueda tener cabida a Dios. Y cuando no tiene cabida a Dios, entonces tú no vas a la causa de las cosas, tú no vas al origen de las cosas. Y cuando tú no vas al origen de las cosas, tú no tienes un punto de partida eficaz. Y por lo tanto, tú vas a empezar a desarrollar teorías, tú vas a empezar a desarrollar razonamientos, tú vas a empezar a presentar ensayos, hipótesis, y todo eso puede significar una gran biblioteca de conocimientos. El ser humano realmente ya está cayendo en cuenta. Hace poco salió una publicación, uno de los más grandes científicos de estos tiempos, el promotor de una misión espacial, de una cámara, una de las cámaras más satélites más avanzadas que hay. Esa cámara fue enviada hace algunos años hacia el espacio para tomar unas imágenes y traer un sinnúmero de evidencias para sustentar la teoría del Big Bang, de la gran explosión. Pues resulta que en esta misma semana sale la publicación del resultado de toda esa prueba y resulta que este científico ha publicado, ha hecho una publicación en todos los medios que él tiene, diciendo que según la evidencia científica que trajo el aparato, el Big Bang nunca ocurrió. Eso me imagino que fue una sonda espacial que mandaron. Una sonda espacial, la más moderna que han enviado hasta ahora. Y según el estudio que la sonda fue a hacer, resultó que descalifica totalmente, según los resultados, la teoría del Big Bang, de la gran explosión. O sea, con la teoría del Big Bang se caen muchísimos argumentos científicos que han sido sustentados sobre la base de la gran explosión, fortuita que tuvo el polvo cósmico del universo para formar al ser humano de forma fortuita. O sea, todo eso se desmorona en esa sola investigación. Entonces, cuando yo veo eso, yo dentro de mi corazón digo, no sé por qué se sorprenden, porque neciamente andan buscando algo que ya ellos de por sí lo tienen aquí mismo en su mano. Cuando la Biblia hablaba de que la tierra estaba suspendida sobre la nada, todavía no se habían imaginado ni siquiera los aviones para volar sobre los cielos. No existía el avance científico que tenemos ahora. No existía, nadie sabía dónde estaba la tierra. La Biblia dice que la tierra está sobre la nada flotando. Eso sale en el libro de Job.
Y Dios habló de todas las cosas específicas de la osa mayor y la osa menor. Y hasta ese momento incluso la astrología era limitada, Sí. porque no tenían equipos de profundidad. Entonces, reforzando el mismo Proverbio 10:8, el sabio de corazón recibirá el mandamiento. El sabio de corazón recibe lo que Dios dijo y lo atesora. Y mira cuál es la ventaja de esto. La ventaja de esto es que ya yo no lo tengo que buscar, ya Dios me lo dijo. Ahora, pero cuando no lo creo, es que tengo que neciamente irme por otro lado para buscar otra respuesta que no es esta. y abundan. Y abunda. Y al final, ¿qué hizo todo ese giro? Pasaron muchos años. Ese científico que acaba de dar esa información, lo pueden buscar, dedicó mucho más de la mitad de toda la vida que él tiene ahora para obtener este resultado. ¿Cuál es el gran resultado? Que nada de lo que han creído es real. Ese es el gran resultado, en resumen. Y entonces todo aquel trabajo científico que ha significado años, que ha significado dinero, muchas inversiones, se cae por tierra. Entonces, pero la palabra de Dios permanece. Y solamente, por lo menos nosotros de manera aceptada, tenemos 66 libros que tienen una antigüedad que no es un tema de sorpresa y de desconocimiento, sino que la gente sabe que es un libro antiguo. Y aún permanece, confirmando inclusive la ciencia, confirmando mucho el contenido de lo que tiene. Pero cuando yo digo eso, menciono porque estos grandes científicos, muchos de ellos, no se van a la matriz, a la causa de todo, que es Dios. Por lo tanto, el punto de partida que ellos tienen no es el correcto. Si ellos tuviesen un buen punto de partida, que sería Dios, ellos entenderían todo lo que es el universo, porque el creador del universo es Dios. Y como Él es la causa de todo, vamos a la causa, a lo que lo origina. Y todo aquel trabajo que es un desperdicio, que es una pérdida de tiempo miserable, entonces ya no sucede. Sí, pero eso sucedería en un mundo sin Satanás. Eso que estamos hablando, exacto. Todo eso funcionaría sin Satanás en el medio. Ahora, con Satanás metiendo otra información por otro lado, obviamente el mundo se iba a levantar en un gran debate. En el debate de los que creen y los que no quieren creer. El que no quiere creer es un necio en su corazón y anda buscando respuestas sobre las respuestas, ¿verdad? Anda buscando argumentos y abundar sobre la verdad. Ahora, el que cree dice, bueno, punto. Hay gente que no se complica. Incluso hay gente que no es cristiano, no se congrega en una iglesia, no asiste a ningún sitio, pero dice, hay un Dios. Que ellos no se hayan rendido a ese Dios todavía, no hayan reconocido sus cosas delante de Dios, es otra cosa, pero ellos reconocen que hay un ser supremo, hay un Dios que gobierna todo, que está allí y que Él rige todas las cosas y Él es el que sabe todas las cosas. Dice aquí también en 10:14 de Proverbio, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca de lo necio es calamidad cercana. Fíjate una cosa, yo me he dado cuenta con muchos de los proverbios que hace mucha alusión a que el necio es la persona que más parlotea. O sea, cuando se trata del parloteo, cuando se trata del ruido, cuando tú ves las redes sociales, los necios son los que más ruido hacen. En todos los temas. Abundan. Y abundan mucho. Hacen mucho ruido. Porque dice la boca del necio habla calamidades. Mientras que el sabio es discreto. Entonces, había uno aquí. Había un proverbio aquí que quería leer, que habla sobre que el necio, mírelo aquí donde lo dice, Proverbios 13:16, creo que es este. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad.
no esconde sus tonterías, quiere que la gente las conozca. Y es como que si fuera el mundo en el que vivimos ahora, donde mientras más torpe, tonta es la persona, más like le dan la gente. Sí, Más claro. trending topping es en las Pero redes claro, sociales. es que esto va de mal en peor. O sea, ahora la gente celebra lo que es feo, lo que es tonto, lo que es dañino. Eso es lo que celebra. Antes tú podías reírte si a alguien le pasaba algo, se caía o resbalaba, pero ahora es una tendencia a burlarse. Los grandes compositores de la historia en lo que se refiere a la música. Yo fui a un sitio de un accidente y el 911 eran los únicos que estaban atendiendo al agolpeado. Los demás estaban grabando video. Sí. Porque hemos convertido neciamente cosas del humano en tonterías, porque lo que queremos es tener ese movimiento tonto circulando. Y a veces la iglesia se mete en esas olas tontas de tonterías. Y el apóstol Pablo es muy preciso con eso. Cuando yo era niño, Pensaba como yo niño. pensaba y Y hablaba actuaba como y niño. actuaba como niño y juzgaba como niño. Pero ahora que soy grande, pues ya yo dejé las cosas que son del niño. Y al niño le luce ser tonto y ser necio, pero al que es o al que debe ser maduro en la fe, Bueno, yo creo que no le luce. nosotros todos los cristianos debemos revisar nuestras conductas. ¿Cómo estamos procediendo? Si estamos procediendo sabiamente o neciamente, impíamente. Porque eso puede suceder. Pues eso puede sucedernos. Hay un proverbio que dice que, creo que es en el capítulo 14, que dice que la prudencia del sabio está en entender su camino. Y hay muchos proverbios que dicen que hay que examinar la senda de nuestros pies. Y Pablo le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto tiene que ser una constante en nuestras vidas, estar revisando, estar ponderando lo que nosotros estamos diciendo, haciendo, viviendo, experimentando. Porque nosotros estamos llamados a comprobar lo que es agradable al Señor. Como le dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Comprueben lo que es agradable al Señor. Y no debemos olvidar que hay una gran nube de testigos, de gente que están ahí esperando de nosotros ver ejemplos dignos de arrepentimiento, para arrepentirse ellos, ¿verdad? No ver personas que están actuando, dando un ejemplo contrario a la palabra de Dios, un ejemplo de necedad. Y yo quiero que cerremos este tema, este capítulo, pidiéndole al Señor que nos ayude, ¿verdad? En nuestra vida a no ser necios en nuestros corazones, sino a ser sabios, a ser entendidos en las cosas del Señor y a dar siempre un buen testimonio ante los hombres y sobre todo honrar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, que también, que siempre está, pendiente de nosotros, que no se trata de lo que mostremos ante la gente, sino de lo que podamos mostrarle a nuestro Padre Celestial. Agradecidos de Dios por este tiempo y pidiéndole al Espíritu Santo que esta palabra tome dominio de nuestras vidas y que no seamos necios en nuestros corazones, sino sabios por el Espíritu Santo. Que dejemos las tonterías, que dejemos las brutalidades, como pudiéramos decir, y que comencemos a pensar sabiamente en esta tierra para dar buen testimonio. Así que por este lado nos despedimos el día de hoy con este tema sobre la necedad, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga. Yo espero vernos en la próxima semana con Dios mediante. En el nombre de Jesús. Bendiciones y
Shalom. Dios les bendiga.